Hoy os traemos algo muy emocionante para aquellos que seáis fan de Taylor Swift o para los que no. Y es que estos brazaletes de luz se entregan al principio de los conciertos de Taylor Swift, pero también en Coldplay, Lady Gaga y otros muchos conciertos. Y le dan un toque emocionante al concierto y hacen que la gente esté más enganchada. Y hoy os vamos a desglosar la tecnología que hay detrás de ellos. Porque puede parecer que son tecnologías muy complicadas, que llevan GPS, incluso inteligencia artificial, pero para nada. Son electrónicamente súper sencillas y lo vamos a explicar hoy y veréis que no son tan complejas como parecen. Vamos al vídeo. Vale, ahora vamos con los componentes de este brazalete. El primero de todos es la batería, que es la que se utiliza para dar energía al circuito. Después, el microcontrolador, que este es como el cerebro del circuito. Es el que va a recibir las señales, procesarlas y decirle a los LEDs cuánto tiempo tienen que estar encendidos y de qué color. Luego tenemos dos LEDs RGB, tricolor, red, blue, green, con el que puedes hacer todas las combinaciones de colores que quieras. Simplemente tienes que decirle cuánto de cómo encendido tiene que estar en cada uno de esos tres colores. Luego tiene una memoria EEPROM que simplemente sirve para guardar la información de estas configuraciones de colores y tiempos. Y por último tiene unos sensores receptores RF, porque como veremos más adelante, explicaré, hay una caja de zapatos grande que es el emisor, que está como en el centro del escenario, que es el que envía señales RF a todas esas pulseras que tienen el receptor. Vale, pero ¿cómo funcionan estos brazaletes inalámbricos? Existen dos tipos de tecnología, la de radiofrecuencia RF o la infrarroja IR. Estos en concreto, los que han usado el concierto de Taylor Swift, van con tecnología RF. Y como ya he mencionado antes, lo que tienen es un emisor del tamaño de una caja de zapatos, como en el centro del escenario, que manda señales RF a estos receptores en las pulseras y funcionan bajo el protocolo DMX, que este protocolo es el que utilizan en aparatos de lámparas inalámbricas. Vale, ¿cómo hacen para sincronizar las pulseras estas y que todas dibujen olas o dibujen formas y corazones? Pues una vez que el público está sentado en su sitio, al principio del concierto, lo que hace es, este emisor hace un barrido de todos los dispositivos, o sea, envía como una señal y les da una dirección que se va por distancias, depende de la dirección, es como el nombre. Entonces le dicen, vale, pues tú te llamas 1, tú te llamas 2, tú te llamas 3, y eso lo hace dependiendo de la intensidad de la señal. Entonces depende de la distancia a la que estés. Si estás más cerca, la intensidad que te llegará será más fuerte que si estás más lejos. Entonces, por esta distancia, asignará un nombre u otro y va nombrando a todas las personas, a todas las pulseras del estadio. Entonces, una vez que lo tiene asignado, ya solamente tiene que mandar estas señales, así como en hola, en unas bandas de frecuencia, diciéndoles cómo se tienen que iluminar, dependiendo de qué canción esté sonando, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa si tú te levantas y te vas al baño? Bueno, pues va a dejar de funcionar y va a parpadear de otra forma porque la señal de RF ya no está llegando. Tú cuando estás en el baño ya no llega señal. Pero ¿qué pasa cuando vuelves? Que se vuelve a sincronizar y vuelve a funcionar como estaba funcionando. O sea, va síncrono. Se va sincronizando cada vez que tú vuelves y la señal vuelve a llegar a ti. Porque tu nombre ya ha sido dado. A ti ya te han llamado Pepito. Entonces cuando Pepito, tú te vas al baño, Pepito no está, entonces Pepito no recibe señal, no luce. Pero cuando Pepito vuelve a recibir señal y vuelve a lucir. Como veis, la sincronización entre estos brazaletes y el emisor en tiempo real es muy importante. ¿Por qué? Porque en conciertos de entre 60 y 65.000 personas que hay, es muy importante para hacer estas figuras tan locas como puede ser un corazón, una ola o incluso cubos 3D girando. Y bueno, no sé si habéis dado cuenta, yo me di cuenta de cuánto tiempo dura esta batería y me duró 2 días. ¿Por qué? Porque la tecnología RF y los LEDs están consumiendo. Bueno, y por supuesto, cuando llegamos a casa abrimos la pulsera para ver qué había dentro e investigar un poco y lo primero que vimos es que es una placa muy pequeñita, muy simple, que es de 2 caras, a blanco y negro, y vimos que la empresa que las hace, hay muchas más, pero nos metimos en la página de esta empresa que es Pixmob y tienen un montón también de productos como luces para la calle que llevan la misma tecnología con el protocolo DMX. Bueno, ya habéis visto cómo funciona la tecnología que hay detrás de estos brazaletes. Si queréis buscar más información, hay un montón en internet, ya simplemente con meteros en la página de Pixmob lo vais a ver. Si tenéis alguna duda, dejadlas en los comentarios. Y ya habéis visto lo curioso y lo importante que es mirar las cosas con ojos de ingeniera, que decíamos y que decimos, porque ya solo por ir a un concierto, ya nuestra mente estaba focus en los aparatos de máquinas de humo, en las luces de escenario, en las pulseras, cómo funcionan las cosas. Que es cuando te pica el gusanillo y te empiezas a preguntar cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y ya pues coges un brazalete, te lo llevas a casa, lo abres, miras qué hay dentro, de dónde viene, ¿no? Entonces, nada, si os ha pasado alguna vez o queréis comentarlo en los comentarios, lo podéis dejar, que siempre está bien tener esta comunidad de ingenieros y de curiosos y ojos de ingenieros que mola tanto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal y gracias, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.